De cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Iglesia, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio para compartir la palabra. Sabemos que Él nos hablará esta noche a través de esas escrituras que nosotros tenemos, así que prepare su corazón, prepare su mente, su Biblia, su celular o donde tenga la palabra del Señor y vamos a estudiar la palabra y a ver qué Dios nos dice en esta noche. Así que le pedimos al Espíritu Santo también que prepare nuestro corazón, que toque nuestra mente, que sea Él revelando su palabra e iluminando esta revelación que el Señor nos ha dado a través de las Escrituras. Una bienvenida muy especial a todas las personas que nos ven en este video. Eh, Sean todos bienvenidos también. Y vamos a leer Mateo capítulo 18 versículos 2 y 3. Mateo capítulo 18 capítulo 2 y 3. Y dice el versículo 2: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué importante es esta palabra y recordarla constantemente, así ya la sepamos, que debemos ser como niños, tener la actitud que tiene un niño. Y una de esas actitudes y una de esas cosas que tienen los niños que son muy importantes recordar es el asombro. El asombro es una de las cosas más interesantes que tienen los niños, más bonitas, porque ellos están conociendo apenas el mundo, ¿no? Y todo les asombra y todo les parece maravilloso y tienen una cantidad de preguntas, ¿verdad? Y todo el tiempo están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y buscando explicación, ¿no? Y nosotros pues tratamos de enseñarles de la mejor manera posible. Pero nuestros niños tienen esa capacidad del asombro que tal vez nosotros con el paso del tiempo vamos perdiendo, tal vez porque tenemos las respuestas o simplemente porque ya no nos interesan las mismas cosas o porque en el diario vivir y en el afán en el que ya nos movemos con las responsabilidades de los adultos, pues empezamos a pensar en otro tipo de cosas y perdemos el asombro. Y hay tres cosas que nos deben asombrar constantemente. Lo que Dios puede hacer es una de esas cosas. El Señor es grandioso y es asombroso, ¿no? Utilizando la palabra como ese adjetivo. Nuestro Dios es asombroso y es un Dios que es creador y es un Dios que tiene la capacidad de constantemente asombrarnos. La palabra dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, ¿no? Es decir, que todos los días hay algo nuevo que podemos descubrir en el Señor. Así que nosotros no podemos perder la capacidad de asombro con respecto a Dios. Nuestro Dios no se puede volver una monotonía, estudiar la palabra no se puede volver algo monótono, nuestro devocional no se puede volver algo monótono. Debemos recuperar ese asombro que teníamos cuando conocimos, por ejemplo, a nuestro Dios, ¿no? Por eso la palabra nos invita a nacer de nuevo, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver también con esta infancia, de descubrir, redescubrir este mundo espiritual, redescubrir eso que llamamos el primer amor, redescubrir nuestra vida que era emocionante al principio, ¿no? Que nos movía a hacer muchas cosas. No podemos perder el asombro de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer. En medio de cada una de nuestras circunstancias, no perdamos el asombro de lo que Dios puede hacer en nuestra realidad. Así que no perdamos ese asombro por Dios. El asombro de lo natural. Eh, yo creo que ya no vemos al mundo, ya no vemos nuestro entorno, ya no vemos ni la naturaleza, ya no nos sorprendemos por ver el cielo, las estrellas, las nubes, el sol, la luna, por ver las flores, por ver la naturaleza, porque estamos tan embotados en nuestro diario vivir, en nuestro diario corre-corre, en nuestro trabajo y en nuestras responsabilidades que perdemos de vista el entorno, perdemos de vista también las diferentes realidades que hay a nuestro alrededor porque nos hemos vuelto egoístas y ya no nos importa el vecino, no nos fijamos en lo que está sucediendo. Muchas veces hasta la violencia, nos acostumbramos a la violencia y a lo que pasa en medio de nosotros, que ya no queremos mirar a nuestro alrededor. De pronto vivimos en un contexto difícil, donde hay pobreza, donde hay de pronto malos vecinos, de pronto cosas malas que suceden
y nosotros lo que tratamos de hacer es como los caballos, ¿no? Ponernos como esas dos tapitas aquí en los ojos y no miramos a nuestro entorno para no hacernos cargo de la realidad. Y eso nos quita también el asombro, pero no debemos perder el asombro de lo natural, de nuestro entorno. Debemos mirar al mundo y cuanto más nosotros, ¿no? Como cristianos, que tenemos tan grande influencia en el mundo, debemos mirar nuestro entorno y no perder el asombro de lo natural, ¿no? También de la creación, no perdamos el asombro de las cosas que son de la naturaleza, porque también ahí podemos encontrar a Dios. Y lo tercero es de la palabra, no perdamos el asombro de la palabra. No perdamos el asombro de las historias bíblicas, no perdamos el asombro de lo que Dios nos puede decir en las escrituras. No digamos, ay, yo esa historia ya como que me la sé, ya sé qué dice, ya sé qué aplicación tienen esos versículos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, que cada día, cada momento que la leamos, la palabra nos puede enseñar algo nuevo. Dios puede traer algo nuevo para nuestras vidas, nos puede alimentar nuevamente. Es como cuando comemos alimentos, ¿no? No decimos, ay, yo ya sé a qué saben las lentejas o yo ya sé a qué sabe el pollo y por eso no lo vamos a comer. No, todo lo contrario, sabemos que esos alimentos, como la palabra lo dice, nos alimentan y los comemos y cada vez que los comemos nos alimentan nuevamente. Y así es la palabra del Señor. Cada que nos alimentamos de la palabra, pues esos nutrientes vuelven y renuevan eh, pues esas necesidades nutriciológicas que tenemos. Entonces, no perdamos el asombro de la palabra, porque Dios nos puede sorprender cada vez que nos acercamos a Él, a sus palabras. Así que la palabra nos invita a ser como niños. La actitud de un niño frente al mundo siempre es de asombro, a tal punto que su inocencia es pura. Y tal vez nosotros hemos perdido esa pureza de que va como en esa sinergia con el asombro, porque tal vez ha entrado la desesperanza. Y la desesperanza es una de las cosas que más nos roba ese asombro. ¿Por qué? Porque la desesperanza viene por las malas experiencias muchas veces, ¿no? Porque de pronto nos cansamos de insistir en cosas, de pronto nos cansamos de insistir en nuestros sueños, de pronto nos cansamos de insistir en ser buenos y no recibir la respuesta que queríamos. Y todas esas cosas van generando desesperanza en nosotros y nos van quitando ese asombro que es tan característico de los niños. Pero no podemos perder esa inocencia, necesitamos recuperar esa inocencia en el Señor recordando nuevamente que necesitamos nacer de nuevo. Y eso no es solamente una vez, no es que nacimos una sola vez de nuevo, sino que constantemente debemos estarnos renovando para no perder la actitud que tienen los niños. Porque la palabra nos invita a eso y es tajante, dice que no podemos entrar al reino de los cielos si no nos volvemos como niños. O sea que esto es sumamente importante para nosotros, porque si algo queremos es entrar al reino de los cielos, ¿cierto? Y por eso debemos recordar estas enseñanzas. Así que cada experiencia negativa nos va volviendo más desesperanzados, aún si somos cristianos también, ¿no? Y peor si esas malas experiencias suceden dentro de la iglesia. Quisiéramos que nuestras iglesias fueran perfectas. Quisiéramos que en nuestras iglesias nunca hubiera problemas. Quisiéramos que en nuestras iglesias tal vez todo fuera como celestial, ¿no? Pero seguimos en el mundo y la iglesia está compuesta de personas que son imperfectas, que están en ese camino de perfeccionamiento, que están en ese camino de buscar a Dios. Pero seguimos siendo personas imperfectas y nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a decir cosas que no debimos decir. Y todas esas cosas, en vez de dañar eh, la iglesia, nos ayudan a edificar y nos ayudan a ser más humildes, o así debería ser. Pero cuando nos llenamos de malas experiencias, aún dentro de la iglesia, le vamos perdiendo como el sentido, ¿no? A la iglesia y vamos acumulando esa desesperanza que va en contra del asombro. Así que debemos tener cuidado, ¿no? Y debemos hacer actos de conciencia para que la desesperanza no nos quite el asombro. Por eso cuando estamos en el mundo, las experiencias negativas parece que nos alejan de Dios,
Por eso vivimos sin esperanza, porque si no hay Dios, no hay esperanza. Nuestra más grande esperanza es saber que hay un Dios, que hay un Dios que organiza todas las cosas, que es el Dios creador, que es uno que nos da salvación, que es uno que nos ayuda cuando tenemos problemas. Pero si no tenemos ese referente divino, si pensamos que no hay Dios, si nuestra mente se nubla por la desesperanza y pensamos que no hay Dios, realmente no hay nada más. No hay nada más a qué aferrarnos. Y gracias a Dios y le damos gloria a Dios porque en Él podemos tener esa esperanza, ¿no? Y sabemos que Él nos ha mostrado su persona para tener esperanza. Así que tres características que tienen los niños, ¿no? En medio de este asombro y en medio de esta actitud que nos ayudan a poder volvernos como niños, recuperar esa capacidad de ser como niños, ¿no? No de ser infantiles, de ser inmaduros, sino tener una actitud correcta. Lo primero es una mente enseñable, una mente enseñable. Cuando Dios es nuestro Padre, nuestra realidad es la de Él y en Él todo es posible. Si hay algo que tienen los niños es esa plasticidad, ¿no? Esa capacidad neuronal de generar nuevas conexiones para poder generar nuevos aprendizajes. Nosotros nunca podemos o nunca debemos perder esa capacidad de aprender. Y sobre todo esto es una actitud de ser enseñables, porque mientras va pasando el tiempo, mientras más vamos creciendo, parece que ya no necesitamos aprender de nadie más, ¿no? Que ya sabemos cómo se hacen las cosas, que ya basados en nuestra experiencia, ya tenemos como una forma de hacer las cosas y de vivir nuestra vida. Y cuando llega alguien de pronto a corregirnos o a tratar de enseñarnos algo nuevo o a hacer las cosas, las mismas cosas que ya nosotros hacemos, pero de una manera diferente, parece como que nos estuvieran insultando, ¿no? Y, y nos ofendemos por eso. Pero no podemos perder esa capacidad de enseñanza que el Señor nos muestra a través de los niños, ¿no? Sobre todo cuando Él es el que está tratando de enseñarnos, cuando Él nos mete en procesos donde Él nos quiere corregir, cuando el Señor nos regaña, ¿no? Y de pronto nos disciplina, como dice la palabra. No debemos ofendernos por eso y no debemos desesperarnos cuando nuestro Padre nos quiere enseñar algo, cuando quiere corregir algo en nuestra vida, sino que todo lo contrario, debemos animarnos y que en nosotros entre el gozo de saber que si el Señor nos disciplina es porque nos ama. Porque si no lo hiciera, realmente no le importaríamos. Es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Si recibimos la disciplina de Dios es porque Él se interesa por nosotros, porque nos ama. Así que esta característica de los niños no la perdamos en nuestra vida. Una mente enseñable. Y hablamos de la realidad, ¿no? Parte de esta mente enseñable es nacer de nuevo para poder entender una nueva realidad, sobre todo una nueva manera de hacer las cosas. Y la escritura y el ejemplo del Señor Jesús nos está llevando constantemente a hacer las cosas con algo que muchas veces parece que no tiene sentido, ¿no? Con cosas que van en contra aún como de la razón, porque van o están en un plano que es lo sobrenatural. Pero este es el diseño original, lo que nos enseña el Señor Jesús es volver a ese diseño original de cómo debemos hacer las cosas para que realmente nuestra realidad sea cambiada. Pero si no empezamos a caminar y a enseñar nuestra mente en esta nueva realidad, realmente no vamos a tener esa mente de Cristo, como lo dice la palabra, ¿no? Realmente no vamos a caminar en el propósito de Dios y a entrar en ese reino de los cielos, que es el propósito de este pasaje, ¿no? Poder entrar en el reino de los cielos. Así que necesitamos de pronto soltar muchas cosas de nuestra mente y a aprender nuevas cosas de la realidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la palabra. No hay otra manera. A través del ejemplo del Señor Jesús en los evangelios y a través de las palabras que Él nos dio, ¿no? Entonces, todo lo que el Señor Jesús nos muestra de la amabilidad, del perdón, del amor, del servicio, todas esas son cosas que hacen parte de esta nueva realidad y recordar sobre todo que somos hijos de Dios.
Si Él es nuestro Padre, pues obviamente somos sus hijos. Es decir, que nuestra naturaleza debe estar acorde a esa realidad divina, ¿no? A esa realidad de nuestro Padre. Y nosotros debemos ser reflejos de eso para el mundo. Y el mundo sí que está buscando ese referente, que tal vez no parte de nuestra perfección, sino que parte de la perfección de Dios en nosotros. Es decir, que ya no corresponde a nuestra capacidad ni a nuestra fuerza, ni a lo que nosotros podamos hacer o decir, sino que viene directamente de lo que Dios puede hacer para ser reflejos realmente de Él y de pronto no contaminar eh, esa realidad que es del cielo, ¿no? Y en medio de esto también debemos dejarle un espacio al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida, ¿no? Para que eh, esa capacidad de enseñanza o de ser enseñados vaya creciendo. La Biblia nos enseña que hay un fruto que viene del Espíritu Santo. Si queremos ser reflejos de Dios, si queremos realmente ser hijos de nuestro Padre, debemos darle la oportunidad al Espíritu Santo a que obre en nosotros. Y eso hace parte también de permitir a nuestra mente ser enseñable, de tener esa plasticidad espiritual, de esas conexiones neuronales, pero ya en el plano espiritual, para que el Espíritu Santo pueda generar en nosotros ese amor, esa paz, esa paciencia, esa amabilidad, esa bondad, esa mansedumbre y ese dominio propio o la templanza, ¿no? Entonces, cuando empezamos a caminar en esa nueva realidad, cuando empezamos a aprender a caminar en esa nueva realidad a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, entendemos que todo es posible. Y esto es un asunto que lo cambia todo, lo cambia absolutamente todo. Así que, primera característica, una mente enseñable. Lo segundo es un corazón puro, un corazón puro. Como lo decíamos al principio, la desesperanza viene por malas experiencias y las malas experiencias van dañando nuestro corazón. Es prácticamente inevitable que nuestro corazón se vaya dañando y nos vayamos volviendo malos, ¿no? Y que utilicemos frases como, yo antes era bueno, pero ahorita el que es bueno conmigo, yo soy bueno con él, y el que es malo conmigo, pues yo también le pago de la misma manera. Y la palabra que nos enseña, pues todo lo contrario, ¿no? El Señor Jesús nos dice, ustedes aprendieron basados en la ley del talión, ¿no? Que es ojo por ojo y diente por diente, pero Él nos enseña a que seamos buenos con los que son malos con nosotros. Y eso va ligado con el primer punto, ¿no? Debemos aprender a ser de esa manera. Si nos hacen algo malo, pues nosotros vamos a responder de buena manera, porque no vamos a vencer el mal con más mal, sino que vamos a vencer el mal con bondad. Es lo que nos enseña la palabra. Pero hablando de un corazón puro, debemos limpiar nuestro corazón, ¿no? Porque el antagonista de la pureza, pues obviamente es la suciedad, ¿no? La impureza. Y muchas veces empezamos a guardar cosas, ¿no? Como esos programas de los acumuladores que llenan su casa de puras cosas, ya no saben ni qué tienen, que recogen hasta basura, cosas que no sirven para nada, pero que empezamos a acumular ya en nuestro corazón, que es nuestra casa, ¿no? Y nuestro corazón se llena de impurezas, se llena de rencor, se llena de amarguras, se llena de esas malas experiencias, de esos malos pensamientos, de esas personas que nos hicieron daño, ¿cierto? Y nuestro corazón deja de ser un corazón puro. Por eso cuando nacemos de nuevo, es necesario que seamos criados por Dios, criados nuevamente por Dios, porque su amor nos llena por completo y nos mantiene puros. Es decir, que este es un camino, es un proceso donde debemos constantemente estar en Dios para que bajo la crianza de Dios, bajo la tutela de Dios, a través de su Espíritu Santo, podamos ser criados constantemente por Él. Y en medio de esa crianza debemos volver a recordar que cuando nos equivocamos, Dios nos va a disciplinar para que crezcamos en rectitud. Y ese es el trabajo de la paternidad, ¿no? Los que son padres lo entienden mucho mejor. Si nuestros hijos hacen algo malo y nosotros no los corregimos, ¿qué va a pasar más adelante? Pues ellos van a pensar que eso es normal o pensar que eso está bien,
pensar que hacer las cosas mal no tiene consecuencias. Y ese es el trabajo también de Dios a través de su crianza, ¿no? Y no solamente para corrección, sino que hablando del amor de Dios, el amor de Dios nos abraza con esa ternura, ¿no? Nos muestra el camino con ternura, nos da las palabras, nos da las advertencias, nos da la manera correcta de hacer las cosas. Y es ahí donde podemos ser criados en verdad por Dios. Pero debemos anclar nuestro corazón en el Señor para poder tener esa pureza, ¿no? Pensemos en los niños, pensemos en esa inocencia también, ¿no? La pureza en este caso tiene mucho que ver con la inocencia. Y la palabra nos invita muchas veces a empezar de nuevo, a nacer de nuevo, a hacer odres nuevos, a hacer esas ropas nuevas para poder tener ese corazón puro. Porque si no, no vamos a poder tener la misma actitud de los niños. Y nosotros lo intentamos, yo creo que muchas veces lo intentamos ser buenos, ¿no? Intentamos hacer las cosas correctamente, pero tal vez pensamos que este mundo no nos deja ser buenos, que las personas no nos dejan ser buenos porque siguen siendo malas y nos siguen dañando, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos nuestra realidad, cuál es nuestra naturaleza, volvemos a recordar que somos hijos de Dios, pues no perdemos nuestra identidad fácilmente, sino que lo externo no nos afecta, sino que nosotros, basados en lo interno de nuestra naturaleza, de nuestra identidad, empezamos a afectar nuestro entorno y nuestro mundo. Y empezamos a caminar en ese camino del reino de los cielos o el reino de Dios. La palabra nos enseña que el reino de los cielos se ha acercado, primeramente a través del Señor Jesús, ¿verdad? Ese fue el mensaje de Juan el Bautista y aún el mismo del mismo Señor Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuando el Señor Jesús parte a los cielos, el reino de los cielos siguió aquí y nosotros somos esos emisarios del reino de los cielos. Somos ese reflejo del reino de los cielos. Por eso es tan importante tener un corazón puro para que la gente no nos pueda afectar a nosotros, para que esos pensamientos que el mundo quiere implantar en nosotros de rencor y de resentimiento no operen en nosotros, sino que opere esa mente de Cristo. Y el tercer punto, la tercera actitud o, o esa característica de los niños es correcta, una actitud correcta. Si uno se pone a pensar, la actitud lo cambia todo. Si uno quiere ir a buscar un trabajo, por ejemplo, y no tiene la actitud correcta, si no se viste de la manera apropiada, si sus palabras no son las correctas, si su expresión no es la correcta, pues realmente va a ser muy difícil que alguien le dé trabajo, ¿no? Si vamos en contextos diferentes, si vamos, por ejemplo, a una fiesta y no vamos con la actitud correcta, pues no vamos a poder disfrutar de esa fiesta o la gente nos va a ver como un bicho raro, ¿cierto? Y vamos a estar por allá en una esquina apartados de todos porque no tenemos la actitud correcta. Si no vamos a la iglesia con la actitud correcta, pues no vamos a buscar agradar a Dios, sino que vamos a buscar cualquier otro tipo de cosa, aún agradarnos a nosotros mismos por no tener la actitud correcta. Si de pronto vamos ante una persona importante, de pronto un político, de pronto el presidente, digámoslo así, en lo más grande de la política, y no vamos con la actitud correcta, pues vamos a tener problemas, ¿cierto? Lo mismo sucede con Dios. Cuando nos acercamos a Dios y no tenemos la actitud correcta, vamos a tener problemas. Si nos enfrentamos a la vida sin la actitud correcta, vamos a tener problemas. ¿Y cuál es la actitud correcta? Pues la palabra nos invita, y yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Primero actuar en amor. El amor produce en nosotros alegría, ¿no? Por hacer las cosas, pasión por hacer las cosas, excelencia por hacer las cosas de la mejor manera, ¿cierto? Y todo eso se expresa en nuestro exterior, ¿no? Podemos exteriorizarlo y se nota. Se nota cuando nosotros basamos nuestra actitud en el amor, sobre todo en la alegría, ¿no? Eso produce en nosotros un carisma que en la palabra lo encontramos como gracia. El Señor pone en nosotros gracia cuando tenemos una actitud correcta. Cuando Dios es nuestro referente,
aprendemos a vivir, sabemos cómo adorarlo y aprendemos cómo se vive de verdad. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes de las características que hemos podido ver. Todas son importantes, pero una actitud correcta lo cambia todo. Sobre todo nosotros que queremos saber cómo se vive o vivir correctamente, que queremos que las cosas siempre nos salgan bien y aunque no nos salgan bien, que Dios transforme lo que de pronto para nosotros es malo en algo bueno para nosotros, depende mucho de nuestra actitud. Nuestra adoración, que es una de las cosas de las que más hablamos en nuestra vida cristiana, depende mucho de nuestra actitud, depende mucho de nuestro comportamiento, de nuestra actitud frente a Dios. Por eso esto es tan importante. Pero los niños saben muy bien esto, ¿no? Cuando los niños se acercan a su padre, tienen una actitud correcta, o así debería ser, ¿no? Tienen como entienden como esa cobertura, ¿no? Eh, ven como esa grandeza en sus padres, ven como esa superioridad, digámoslo en cierto sentido, de pronto en que tiene más experiencia, de pronto en que sabe cuál es el camino correcto, que sabe solucionar las cosas. Y eso es lo que nosotros debemos visualizar en Dios, que Él es el que tiene el panorama completo, Él es el que tiene el poder completo, ¿cierto? Porque los niños pues no tienen una capacidad adquisitiva, todo lo que los niños tienen, pues prácticamente es de los papás, ¿no? La casa donde viven seguramente es de los papás. El dinero que tienen seguramente sus papás se los dieron. El alimento que ellos tienen o que consumen cada día, seguramente sus padres se los proveen. Y así debe ser nuestra actitud delante de Dios, reconocer que es Dios el que tiene la capacidad, que dependemos de Él, que si tenemos casa, si tenemos alimento, es por su gracia. Y eso nos da un espíritu de humildad. Y es lo que la palabra nos enseña, ¿no? Si lo vemos en los salmos, si lo vemos en los proverbios, y aún en el Nuevo Testamento, entendemos y podemos ver que la actitud correcta frente a Dios y frente a la vida es una actitud de humildad, porque reconocemos quiénes somos. Y muchas veces confundimos la humildad con pobreza, con el victimismo, con el hacernos más poquita cosa. No, la humildad tiene que ver con saber realmente quiénes somos. Tiene que ver con nuestra identidad en Dios. Por eso cuando tenemos una identidad segura en Dios, cuando reconocemos que Él es nuestro Padre, nuestra vida se llena de humildad. Y es ahí donde podemos tener la actitud correcta. Así que en esta noche, pues recordemos las varias cosas que hemos visto. Primeramente, la palabra nos invita a ser como niños, de tener ese asombro, ¿cierto? Si algo nos quita el asombro es la desesperanza. ¿Qué nos devuelve el asombro y quita la desesperanza? Una relación con Dios, reconocer que nuestro Dios es real. Y las tres actitudes o las tres características de los niños que nos ayudan a, a poder saber que somos verdaderamente esos niños, esas criaturas de Dios y que nos ayudan en este camino hacia el reino de los cielos o al reino de Dios es una mente enseñable, un corazón puro y una actitud correcta. Así que en esta noche quedémonos con ese pensamiento, con esa palabra que el Señor nos da para que podamos acceder al reino de los cielos. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo.